a título de la coordinación de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, agradecer la participación de todos ustedes. Justamente hoy comenzamos con este seminario acerca de los desarrollos de la crítica literaria, ¿no? De la historia de la crítica literaria en Centroamérica, y desde luego que nuestro propósito es pues crear un foro de discusión, tener un espacio para discutir algunas tesis que tenemos acerca del desarrollo de la crítica literaria en la región, ¿no? Este seminario está compuesto por cuatro sesiones, por cuatro sesiones específicas, cada una de ellas dedicada a un tema particular y guiada por un expositor principal, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría explicarles dos o tres cosas muy concretas y útiles, ¿no? Para esta jornada que comenzamos, ¿no? La primera es que esta actividad cuenta con el respaldo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional y se enmarca en el quehacer de un programa que denominamos Preslitere, que es el programa en estudios de literatura regionales. Ese programa funciona a lo interno de la Escuela de Literatura, Ciencias del Lenguaje y de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana. El segundo aspecto que es importante señalar en el inicio de esta sesión es que estas actividades también forman parte de la agenda que la universidad se ha propuesto realizar, a pesar de las limitaciones que todos conocemos, a lo largo de 2021, como parte de las conmemoraciones por el Bicentenario de la Independencia, ¿no? Que no solo será la independencia de Costa Rica, sino de aquello que conocíamos como el antiguo Reino de Guatemala. Eh, el tercer aspecto que yo les quisiera señalar es la metodología que vamos a seguir. En las cuatro sesiones que comenzamos hoy día, tendremos primero una exposición de unos 40-45 minutos y luego vamos a abrir un espacio de 15 o 20 minutos para que haya preguntas, comentarios de parte del público. Yo les rogaría que si tienen preguntas, las dejemos hacia el final, ¿verdad? Porque sé que el chat da la posibilidad de irlas planteando de camino, ¿no? Pero probablemente lo que ocurra es lo que suele pasarnos a todos los expositores, ¿no? Que nos distraemos un poco y quizás el propio profesor Mondol podría un poquito perder la concentración. Si ustedes quieren hacer la pregunta en el chat, no hay problema, yo tomo nota, pero la recuperamos al final, no en el momento mismo, sino al final de la exposición. Igual, si alguna persona quisiera participar de viva voz para hacer una pregunta o hacer alguna observación, desde luego que estamos abiertos a ellos, pero en la sesión final, en el momento final de esta noche, ¿no? Bueno, sin más, para no robarle más tiempo al expositor, a mí me gustaría presentarlo de una forma muy concreta, pero no por ello menos cordial, ¿no? Esta noche, nuestro expositor es el doctor Mijail Mondol López. El profesor Mondol hizo su maestría en Filología Hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, y luego siguió un doctorado en Romanística con especialidad en Literatura en la Universidad de Potsdam. Su campo, desde luego, es el campo de los estudios literarios y los estudios culturales, tanto latinoamericanos, perdón, como más específicamente centroamericanos. Mijail, perdón, ha servido como profesor y sirve como profesor tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional. En la Universidad de Costa Rica ha tenido que hacer académico o labor académica en el bachillerato en la enseñanza del castellano y la literatura en la sede de Occidente y en la maestría en literatura latinoamericana en la sede Rodrigo Facio, en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Ha sido también profesor de esta última casa de estudios e investigador en el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, el CICLA, y fue hasta hace muy poco tiempo coordinador del Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, CIRCA, que es también una instancia del CICLA. Además, ha sido profesor de la Cátedra de Lengua y Literatura en la Universidad Estatal a Distancia. No les digo más porque no quisiera extender la sesión, pero desde luego que es un gusto para nosotros. Nos honra muchísimo comenzar este seminario justamente con la intervención, con la exposición de el profesor Mondol, ¿no? Que además es profesor de este posgrado, la maestría en estudios de cultura centroamericana. Dicho esto, creo que lo más conveniente es que iniciemos. Vamos a escuchar ahora la exposición del profesor Mondol
Y luego vamos a tener también un espacio para las preguntas, para las inquietudes, los comentarios que ustedes mismos quieran proponer. Les rogaría tener pendiente el cuidado de apagar el micrófono, ¿no? De tal suerte que no tengamos interrupciones por ruido, ni mucho menos, y podamos todos disfrutar y escuchar la charla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Quiero agradecerles porque hemos tenido hoy una muy buena asistencia, me parece que hay una audiencia muy nutrida y que va a ser muy interesante el diálogo. Y recuerden que esta es solo la primera de 4 sesiones, ¿no? Mañana, el miércoles y el jueves, cada día con una conferencia especial, vamos a seguir esta discusión. Les agradezco y les cedo la palabra a Mijail. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Para mí realmente es un placer poder servir como conferencista en esta primera sesión que ha organizado de manera tan organizada y tan magistral la maestría en Cultura Centroamericana a cargo del doctor Gabriel Baltodano. Para mí es realmente un placer colaborar con la maestría y muy agradecido de su asistencia a pesar de que formalmente no entramos en clase, sino hasta la próxima semana. Así que es muy buena hora ese detalle. Eh, Bien, voy a compartirles con ustedes la presentación que he preparado relacionada con el ámbito de la historiografía literaria centroamericana y sobre todo en un periodo bastante productivo y de bastante ruptura que se desarrolló hacia la primera década del siglo XXI y hasta la actualidad. Voy a compartirles esta presentación. Muy bien, bueno, el título de esta charla de hoy es efectivamente Nuevos Horizontes Críticos en la Historiografía Literaria Centroamericana, aproximadamente del 2008 al 2021. Y quizá para entender o para comenzar a desarrollar este tema, quizá lo más importante sería referirnos a qué entendemos, justamente, qué entendemos por historiografía literaria. Como bien saben ustedes, esto es una palabra pues compuesta que básicamente en su etimología básica lo que significaría sería algo como arte de escribir la historia. Digamos, esto es la concepción más tradicional del término etimológica. Sin embargo, la historiografía es todo un ámbito de reflexión que ha sido básicamente creado, configurado desde la filosofía histórica eh, y ha tenido un desarrollo muchísimo más amplio que pensarlo como simplemente como el arte de escribir la historia. En el caso de la historiografía literaria, pues este ámbito de los estudios literarios ha sido siempre objeto de distintos paradigmas, distintas discusiones en el campo de la teoría literaria, desde el modelo histórico positivista, que es donde nacen las historias literarias, hasta los estudios culturales o los llamados estudios decoloniales. Y en todas las etapas de la teoría literaria, la historiografía literaria siempre ha sido un tema pendiente y un tema en eterna discusión. La historiografía literaria no podemos verla como un campo de soluciones, sino más bien como un campo altamente problemático y en una discusión teórica, metodológica, epistemológica que ha trazado o que digamos que se ha desarrollado a través de los estudios literarios, filológicos y la teoría literaria. Sin embargo, ya como para comenzar a problematizar un poquito este término, la historiografía tiene una gran ambigüedad terminológica, es un término bastante complejo, porque puede llegar a significar tres cosas, o digámoslo así, la mayoría de los investigadores en el ámbito de la literatura, la cultura y la filosofía, pues derivan tres grandes concepciones. La primera es entender la historiografía como el resultado de la investigación histórica, como un resultado. La segunda, que es la más predominante, es la que quizá la mayoría de las personas utilizamos, el criterio de historiografía, es como una reflexión metacrítica, es decir,
una crítica de la crítica, ¿okay? Que ese es el criterio más predominante. Y el tercero es digamos, muy en concordancia con esa definición etimológica, teoría, modo o arte de escribir la historia. Lo más interesante, lo más complejo, es que esas tres concepciones son simultáneas, es decir, muchos historiadores todavía manejan el concepto de historiografía como resultado de la investigación histórica, mientras que quizá otros historiadores del ámbito cultural o literario lo manejamos dentro de la reflexión metacrítica y otros quizá más del lado de la retórica. Acordémonos de este gran Hayden White, que justamente argumentaba mucho acerca de los procedimientos retóricos que hay en las historiografías, que lo conciben como una teoría o modo de escribir la historia. Entonces estas son, digámoslo así, las tres concepciones principales que dialoga este ámbito intelectual disciplinario llamado historiografía literaria. En vista de que la concepción metacrítica, esto que hablábamos de la crítica, la predominante, hay una gran autora venezolana, Beatriz González Estefan, una gran teórica, una de las primeros, los años 80 desarrolló toda una varias investigaciones relacionadas con el campo de la historiografía literaria hispanoamericana. Y Beatriz González es muy dada a pensar la historiografía literaria desde una dimensión metacrítica. ¿Qué significa esto de metacrítico? Bueno, según Beatriz González, tendríamos en los estudios literarios tendríamos un primer nivel, que es el primer nivel, digamos, donde están las producciones literarias, donde está el material de estudio, los textos literarios. El segundo nivel, es decir, la disciplina que se encarga de historizar las producciones literarias, sería, de acuerdo con Beatriz González, las historias literarias. Las historias literarias serían, digamos, ese tipo de género crítico, digámoslo así, en el cual historizan las producciones o las series literarias. Y tenemos el tercer nivel, que es la historiografía particularmente, que sería el estudio de los procedimientos teórico-metodológicos de las historias literarias. Si nos damos cuenta, ven que perfectamente podríamos pensar como una especie de pirámide, ¿no? Donde la primera base son las producciones literarias, luego una parte que serían una primera parte que serían, sí, las producciones literarias, los textos literarios, un segundo nivel que serían las historias de la literatura o las historias literarias, y el tercer nivel que sería la historiografía, ¿okay? Como un ámbito de reflexión metacrítico, metadiscursivo. Sin embargo, ya hacia la década de los 90, principios del 2000, hay una serie de investigadores que comienzan a desestabilizar un poquito esta noción. Y nos mencionan lo siguiente, una de ellas es Mabel Moraña, que en el 2004 dice lo siguiente: la historia literaria no es en ningún caso una práctica pura, sino esencialmente ancilar, tributaria de otros dominios de reflexión y análisis cultural. Y aquí está la parte que más me interesa subrayar. Es decir, un espacio que existe en el cruce de relaciones y problemas que, procediendo de otras áreas, nutren y dan sentido político, social y aún filosófico a la historiografía. Entonces observemos que en esta pequeña cita de Mabel Moraña, digamos que implica, dejar de pensar la historiografía literaria solamente como una especie de discurso que habla sobre otro discurso, sino que implica, como bien señala ella, un espacio inter y transdisciplinario entre la literatura, el análisis cultural, el análisis político, el análisis filosófico y también la propia filosofía histórica. Es decir, la historiografía se convierte a partir de esta cita y a partir de esta conceptualización, ya no en una perspectiva de pirámide, sino más bien en una perspectiva interrelacional, híbrida, transdisciplinaria, que es un poco la postura o la concepción que quisiera
fundamentar a lo largo de esta pequeña charla. Entonces, bueno, como les venía diciendo, esta otra concepción de la historiografía nos permite entender o tiene las siguientes implicaciones. Uno, suspende el enfoque metacrítico. Es decir, ya no estaríamos hablando de un discurso que habla de otro discurso, porque vemos ya estamos entendiendo la historiografía como un campo de relación constante con otras disciplinas, más o menos con una perspectiva dialógica con otras disciplinas. La segunda implicación es que nos permitiría entender que la historiografía es una práctica intelectual, es decir, es una práctica, es un hacer intelectual, híbrido, interrelacional, y por supuesto que nos lleva a la tercera implicación, una práctica híbrida intelectual dialógica, es decir, que dialoga con otros saberes inter y transdisciplinarios. Y el cuarto aspecto que me interesa mucho rescatar es que constituiría una práctica sociodiscursiva, es decir, la historiografía es una práctica intelectual, es un hacer que se produce a través de un discurso, y un discurso que tiene una gran función social y una gran función política e ideológica dentro de las sociedades. Entonces, a partir de esas implicaciones vemos que considerar la historiografía simplemente como un aspecto metacrítico es más allá que un aspecto metacrítico. Tiene una gran implicación social, ideológica, interdisciplinaria, política. Y bueno, aquí, cuando uno habla de historias de la literatura, bueno, ¿qué entendemos un poco por este término de historias literarias, que sin lugar a dudas es muy importante para comprender la historiografía? Pero no es el único. Cuando nosotros hablamos de historias literarias, lo que se nos viene un poco a la mente, en el caso pues, costarricense, que son estos ejemplos que quiero mostrarles acá, es un poco ese tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, la famosa historia de la literatura costarricense de Abelardo Bonilla, o bien el texto 100 años de literatura costarricense, publicado por Margarita Rojas y la doctora Juárez, ni qué decir de los textos de don Álvaro Quesada, uno y los otros, o textos que han sido publicados por la editorial de la UNED, como Literatura e Identidad Costarricense, otro texto que también se llama Identidades Literarias, o bien, en último caso, una serie de volúmenes, en el caso centroamericano, ya lo vamos a hablar, que se llama Hacia una historia de la literatura centroamericana. Y ni qué decir, por ejemplo, en el ámbito de los estudios literarios centroamericanos desde finales del siglo XIX, donde podemos ver que esta práctica intelectual que llamamos historiografía básicamente está presente desde desde las últimas décadas de finales del siglo XIX hasta la actualidad, donde, por ejemplo, teníamos el famoso Parnaso centroamericano, la lira nicaragüense, la lira costarricense, etcétera. Cada formación de Estado-nación produjo, digamos, un documento histórico literario específico para dar cuenta de su literatura y de su identidad nacional, según los cánones que se establecían. Y ni qué decir aún todavía en la década de los 40 y 50 del siglo XX, donde se desarrolla una gran cantidad de historias de la literatura nacional centroamericana, como algunas que vemos acá. La historia de la literatura guatemalteca a cargo de Vasconcelos, compendio de historia de la literatura de artes de Guatemala, el propio Abelardo Bonilla o Rodrigo Miró con la literatura panameña de la República, o bien con desarrollo literario del Salvador de Juan Felipe Toruño. ¿Qué quiero demostrar con esto? Lo que quiero demostrar es que el pensamiento historiográfico a partir de las historias literarias en Centroamérica ha sido una constante en el pensamiento crítico centroamericano. Es decir, es un género, es una práctica intelectual, una práctica sociodiscursiva totalmente ligada a la formación de los estados-nación centroamericanos y al propio pensamiento literario centroamericano, que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad se sigue desarrollando. Bien, y aquí viene quizá la otra pregunta problemática de la historiografía literaria. El objeto de estudio de la historiografía
¿Son únicamente las historias de la literatura? Bueno, aquí hay algo que sería importante reflexionar. Las historias de la literatura son un género específico de la historiografía, pero no es el único, puesto que tenemos diccionarios literarios también, tendríamos índices, bibliografías, antologías. Las antologías son un documento historiográfico maravilloso también. Es decir, aquí la propuesta sería abandonar un poco esa concepción de que la historiografía literaria solamente tiene que ver con las historias de la literatura. Es más que eso. Ya hemos dicho que es una práctica intelectual, que es una práctica sociodiscursiva, pero también tiene que ver con una forma, digámoslo así, de comprender históricamente la literatura. En otras palabras, la historiografía literaria sería un campo de saber que estudia o analiza el fenómeno histórico de la literatura en sus múltiples manifestaciones. Una de sus manifestaciones son las historias de la literatura, pero no son las únicas. Por supuesto que también la historiografía literaria nos da otros grandes problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones entre la historia literaria y la crítica? Constituyen ámbitos diferenciados. La crítica es parte de la historiografía. Puede existir una historia de la crítica, o la crítica literaria es también parte de la historiografía. No quisiera profundizar en esos aspectos, pero simplemente lo que quisiera es que evidenciemos que el campo de la historiografía literaria no se puede ver de manera aislada en los estudios literarios. Necesariamente implican una, una convivencia con la teoría literaria y con la crítica literaria. Así que no es tan fácil, digamos, delimitarlo. Otro problema que nos apunta la historiografía literaria. Bueno, generalmente cuando hablamos de las historias de la literatura y del campo historiográfico en la literatura, la podemos entender de dos maneras. Uno a nivel didáctico. ¿Y qué significa a nivel didáctico? Bueno, cuando uno asiste a un curso y lee un programa, ahí hay una intención historiográfica, ¿no? Es decir, cuando se señalan los orígenes de la literatura costarricense, la generación del Olimpo, la generación, el regionalismo en la literatura costarricense, etcétera, etcétera, hay una intención historiográfica, diacrónica, histórica. Entonces, podríamos decir perfectamente que el ámbito historiográfico tiene un nivel didáctico. Y esto implicaría un modelo diacrónico, es decir, segmentado por etapas históricas, secuenciales, etc. Un sistema de referencia basado en ciertas unidades discursivas, es decir, cuando hablamos generalmente de historiografía, historias de la literatura, ya tenemos ciertas unidades preconcebidas, canon, periodización, movimientos, escuelas, géneros, autores. Es decir, cuando se entra en el campo de la historiografía, estas unidades de discurso son las que se destacan más, ¿no? Las escuelas, los movimientos, las periodizaciones, etc. Entonces observen que la historiografía literaria tiene un nivel didáctico importante. Y el otro criterio, que ya lo vimos, que es el nivel metadiscursivo o metacrítico, que significaría que la historiografía es generalmente analizada conceptualizada como un ámbito de reflexión o análisis encargado de estudiar las categorías o los principios teórico-metodológicos de las historias literarias. Con esto, bien podríamos definir a partir de lo que hemos hablado con Mabel Moraña y algunos comentarios que he realizado, que la historiografía la podríamos entender quizá de una manera mucho más abierta, una como un campo de saber, no como una disciplina, sino un campo de saber. Una práctica intelectual, un campo de saber y una práctica intelectual que está ligada a las condiciones de producción y recepción social desde las cuales ciertos modos de escritura, sistemas de documentación, géneros y sujetos críticos elaboran una forma de conciencia y representación histórica del fenómeno cultural literario.
Quizá vayamos un poquito despacio con esta perspectiva. Lo que significaría es que la historiografía es un campo de saber, una práctica intelectual que analiza las formas en las cuales se ha organizado la conciencia y la representación histórica del fenómeno cultural literario. Y las puede analizar desde sus modos de escritura, desde los sistemas de documentación que tienen esos modos de escritura, desde los géneros y, por supuesto, desde los sujetos críticos, entiéndase, los historiógrafos o los historiadores propios de las historias de la literatura. Con ello quiero subrayar entonces que la historiografía literaria significaría un campo de saber, una práctica intelectual que tiene que ver con analizar las formas de conciencia y representación histórica que adquiere la literatura. Por eso decimos que es más allá que un ámbito metadiscursivo y más allá que el estudio de las historias de la literatura. Muy bien. Pasemos ahora a una segunda parte de la charla que, bueno, ya he tocado algunos aspectos. Antecedentes y desarrollo crítico en la formación de una conciencia histórico-literaria centroamericana. No voy a referirme mucho a eso, puesto que no es el objeto de la conferencia, pero un poco sí recalcar que la formación de una conciencia histórico-literaria regional, es decir, centroamericana, básicamente la encontramos desde las primeras antologías poéticas de finales del siglo XIX, aproximadamente desde el año 1876 hasta principios del siglo XX, se desarrollan una serie de antologías que tenían una gran función historiográfica. ¿Por qué función historiográfica? Porque cuando se leían esas antologías, de alguna manera se estaba haciendo un retrato, se estaba tratando de determinar cuál era el canon, cuáles eran los escritores, las formas literarias predominantes de sus literaturas nacionales. Entonces, las antologías poéticas no solamente son textos poéticos, sino que también permiten tener una función historiográfica, son formas de representación de la historia, del desarrollo histórico de la literatura. Y esto pasa hacia en la formación de los estados nacionales centroamericanos, repito, desde 1870 hasta mediados del siglo XX. El otro gran momento de las historias de la historiografía, del pensamiento historiográfico centroamericano, se desarrolla cerca de los años 40 y 50. Los años 40 y 50 son altamente importantes en el contexto centroamericano. Uno, porque es allí donde comienzan los inicios de lo que posteriormente van a ser las guerras civiles centroamericanas en los años 60, 70 y 80. Es decir, en los años 40 y 50 hay unos procesos de modernización bastante violentos y que las élites letradas van a comenzar a formar muchísimas historias de las literaturas nacionales. Como el caso que hace un momentito pues veíamos por ahí esas historias de la literatura que les mencioné hace algunos momentos. Evidentemente, en esos años, en los años 40 y 50, en esos procesos de modernización, en esos procesos de cambio de las estructuras económicas a modelos, por ejemplo, de importación, donde había, por ejemplo, una gran importancia en cambiar los modelos económicos oligárquicos inclusive, hay todo un desarrollo de la crítica literaria ahí muy importante y que las historias de la literatura también lo llevan a cabo. Eso explicaría, por ejemplo, la famosa historia de la literatura de don Abelardo Bonilla, en un momento, en el año 57, justamente en un momento de formación de la Segunda República, en un momento de formación del modelo socialdemócrata del Estado-Nación. Al formarse una nueva constitución, un nuevo modelo de Estado-Nación, pues las historias de la literatura nacional también se renuevan. Y hay toda una cambios metodológicos importantes en el diseño de esas historias de la literatura. El desarrollo filológico se había ampliado muchísimo y esto ayuda también a formar esas historias de la literatura nacional.
Pero bueno, llegamos nosotros a justamente a un periodo muy interesante, que es el que recoge más la perspectiva de la conferencia de hoy, que es los nuevos horizontes críticos de la historiografía literaria centroamericana. Eh, para entender este momento del desarrollo de la historiografía literaria centroamericana y de los estudios literarios centroamericanos en general, no podemos dejar de lado el contexto histórico. Y es que en la década de los 90 estamos en las transiciones democráticas de posguerra y donde se activa una noción muy interesante, la noción de regionalización. Es decir, hay una noción que se llama región que se activa justamente en estos momentos de transición democrática. Es decir, eh, después de los conflictos militares, conflictos bélicos de gran tensión civil y militar en Centroamérica durante la década de los 80, la década de los 90 vendría a ser como un periodo que intenta reconciliar, por supuesto, simbólica y discursivamente, que intenta eh, organizar, articular un imaginario de región centroamericana, ¿ya? Muy activado, por suerte, además por las ONG que comienzan a, digamos, a tener un gran papel protagónico en la nueva configuración del área centroamericana. Para nadie es un secreto que es justamente en esta década de los 90 donde la literatura centroamericana inclusive tiene un gran auge internacional, inclusive. Y este periodo, el periodo de los 90, tiene varios otros elementos. Es el periodo de la crisis del concepto del Estado-Nación. Es decir, el Estado-Nación deja de funcionar como referente principal de los estudios literarios y se activan otras formas de entender las dinámicas culturales y las dinámicas literarias. Es el proceso también de globalización y de neoliberalización económica, junto con esas transiciones democráticas. Lo que hay en juego también son modelos económicos neoliberales que se activan y que para eso necesitan un concepto de región, justamente que logre permitir, digamos, una articulación. Recordemos también los nuevos proyectos del Tratado de Libre Comercio hacia principios del 2000, por ejemplo. Pero también la década de los 90 es un periodo de grandes transformaciones narrativas. Es decir, eh, hay transformaciones no solamente narrativas, sino también transformaciones crítico-literarias que tienen que ver con el impacto que tuvieron los estudios culturales en su versión norteamericana y europea y que siguen en la actualidad con los estudios decoloniales, por ejemplo, en sus diversas manifestaciones. Es un campo bastante complejo. Pero digamos que el impacto que tienen los estudios culturales a partir de la década de los 90 en Centroamérica da otras formas de entender y otras formas de interpretar los textos narrativos que se estaban produciendo en esas décadas. Y esto también repercute en lo que yo llamo la formación de un nuevo sujeto crítico intelectual, es decir, en un nuevo intérprete crítico intelectual de los procesos literarios y los procesos culturales. Ya no va a ser el sujeto no va a ser la idea del crítico ligado al Estado-nación, sino más bien un sujeto crítico que ya comienza a comprender a Centroamérica desde el campo de la regionalización y sobre todo desde una perspectiva, digámoslo así, más allá de lo nacional. En el campo específico de los estudios literarios centroamericanos, comienzan a desarrollarse una serie de investigaciones muy recientes inclusive, por eso decimos que es un campo discursivo en construcción, donde por ejemplo tenemos una tesis doctoral que llevó a cabo el doctor Carlos Villalobos en la Universidad Nacional, que se llamó De la invención al inventario, el desarrollo de los estudios literarios en Centroamérica. Y esto ya nos da un indicio de cómo la investigación académica reflexiona acerca del desarrollo de los estudios literarios en Centroamérica.
Y podríamos perfectamente sistematizar un poquito estos estudios literarios, y sobre todo en el campo de la historiografía, a partir de tres variables. ¿Cuáles son estas variables? Nosotros podríamos pensar que el desarrollo de los estudios literarios en Centroamérica a partir de finales de los 90 hasta la actualidad, su primera variable se llama crítica historiográfica. ¿Qué significa la crítica historiográfica? ¿A qué apela la crítica historiográfica? Bueno, serían ese conjunto de estudios, artículos, etcétera, que valoran crítica y metodológicamente las diversas prácticas discursivas en que se formaliza el conocimiento histórico literario. Su objetivo sería analizar las tendencias y categorías teórico-metodológicas sobre las cuales se organiza el discurso de las historias literarias y otros géneros historiográficos afines. Pensemos, por ejemplo, en los diccionarios literarios. Entonces, la crítica historiográfica lo que le va a interesar es valorar crítica y metodológicamente esas formas de organización de las historias literarias. Allí tenemos una serie de investigaciones muy interesantes, también desarrolladas mucho en la Universidad Nacional, como el caso de las dos investigadoras, Magda Zavala y Seidy Araya, con un texto, una investigación llamada La historiografía literaria en América Central, publicado, vean, en 1995, donde analizan cuáles son los criterios teóricos y metodológicos de un corpus de historias de la literatura publicadas entre la década de los 60 y la década de los 80. Pero su intención crítica, y por eso se llama crítica historiográfica, es analizar las formas, las categorías, los procedimientos teórico-metodológicos en que se construyen esas historiografías literarias. Un segundo ejemplo es, por ejemplo, corresponde, perdón, a la doctora Alexandra Ortiz, Historias de la literatura nacional en Centroamérica, tendencias, continuidades y perspectivas, donde realiza un estudio acerca de cuáles son las categorías teóricas, metodológicas de otro corpus de historias de la literatura nacional en Centroamérica. También tenemos otros aportes como Leonel Delgado Aburto, que habla acerca de las antologías y el problema del texto emblemático. Observen que aquí Leonel se está acercando a otra forma de entender la historiografía desde las perspectivas de las antologías. Bien. Tenemos ahora otra segunda variable. Ya vimos la crítica historiográfica. Ahora demos vuelta, se llamaría algo así como historiografía crítica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que constituye, como dice allí, un horizonte de reflexión y proposición crítica en torno a la búsqueda de nuevos enfoques y categorías metodológicas, las cuales permitan la formalización de un conocimiento histórico literario. En otras palabras, la historiografía crítica lo que busca es proponer nuevos enfoques, propone nuevas categorías metodológicas, ya no las analiza, ya no las estudia, sino más bien propone. Esto sería el ámbito de la historiografía crítica. Y ahí tenemos, igual, en la segunda, tercer, cuarto capítulo del texto de la historiografía literaria en América Central, la señora Magda Zavala y Seidy Araya también realizan una serie de propuestas metodológicas acerca de cómo entender la historiografía literaria en el contexto actual. Pero también tenemos a Frank Gallis con un texto llamado Prolegómenos para una historia de las literaturas centroamericanas, donde también realiza una serie de propuestas metodológicas, teóricas acerca de cómo entender las nuevas producciones literarias centroamericanas desde una perspectiva histórica. Tenemos también los artículos de Alexandra Ortiz, uno en particular que se llama Narrativas Centroamericanas de Posguerra. Observen que ya esta mención de posguerra es altamente significativa, sobre todo dentro del contexto de la década de los 90. Problemas en la constitución de una categoría de periodización literaria. También tenemos los aportes de Werner Mackenbach, como por ejemplo la nueva novela histórica en Nicaragua y Centroamérica, o los aportes también de Valeria Grimberg-Pla,
con la novela histórica de finales del siglo XX y las nuevas corrientes historiográficas. Lo que quiero aquí subrayar es esta cualidad que tiene la historiografía crítica ya no en analizar, sino más bien en proponer nuevos modelos, nuevas categorías para entender el discurso histórico literario. Y la última variable es lo que denomino la epistemología historiográfica, que como bien dice allí su nombre, su objetivo principal consiste en analizar la historiografía literaria como una forma de conocimiento de los estudios literarios y filológicos. Es decir, la epistemología historiográfica se centra en entender la historiografía literaria como una forma de conocimiento, es decir, como, digamos, su implicación epistemológica como una práctica disciplinaria filológica específica. Y allí tenemos igual otra serie de estudios, uno de ellos muy interesante, el del profesor Werner Machenbach, después de los posismos, desde qué categorías pensamos las literaturas centroamericanas contemporáneas, o bien un texto altamente importante, inclusive publicado antes de los 90, como es Los aportes de Ligia Bolaños Varela. En 1988, doña Ligia ya estaba planteando una perspectiva epistemológica de la historiografía literaria con un articulito que se llamaba Discurso histórico e historiografía literaria, una alternativa en la construcción de un discurso explicativo de las producciones culturales en América Central. Y por supuesto, en el 2008 tenemos dos artículos muy interesantes, como Historia y Literatura, una larga y compleja relación, de la doctora Patricia Fumero, historiadora, y también de otra historiadora, también investigadora de la Universidad Nacional, Historia y Literatura, conceptos tentativos para contribuir a historizar las literaturas centroamericanas. Pero vean que todos esos artículos tienden a pensar la historiografía, pero desde una perspectiva de conocimiento específico de la investigación literaria y filológica. Y así llegamos al 2008, donde hay toda una propuesta muy interesante, articulada, coordinada por diversas instancias, no precisamente regionales, pero sí instancias universitarias extranjeras, digamos, más allá de la región, con alguna que otra colaboración regional, un proyecto que se llamó Hacia una historia de las literaturas centroamericanas, un proyecto que abarcó la construcción de una historia de las literaturas centroamericanas. Aquí tienen, en esta diapositiva, tienen aquí el nombre de los 6 tomos. 4 de ellos ya se han publicado. El primer tomo se llamó Intersecciones y Transgresiones, propuestas para una historiografía literaria en Centroamérica. El segundo tomo, Tensiones de la modernidad, del modernismo al realismo. Tercer tomo, Versiones de la modernidad, literaturas, identidades y desplazamientos. Un cuarto tomo, Literatura y compromiso político. Ese ha sido el cuarto tomo que se acaba de publicar, se publicó hace 1 año y medio. El tomo 5 y el tomo 6 está todavía pendiente de publicarse, ya está listo, pero todavía no ha dado la luz, que se llama Escribiendo la Nación, el tomo 5, Centroamérica en el siglo XIX, y el tomo 6, que se llama Textualidades indígenas y escrituras coloniales, que también está en proceso de publicación. Entonces, observen que aquí hay toda una nueva corriente historiográfica que ya asume la historiografía literaria desde una perspectiva regional. Y es muy interesante analizar inclusive, los artículos, por supuesto, también, pero dado que no sería imposible analizar todos los artículos que albergan estos volúmenes, quisiera simplemente analizar el título de este proyecto, ¿no? Hacia una historia de las literaturas centroamericanas. Interesante esta preposición hacia, porque es justamente lo que caracterizan las historias de la literatura. Es decir, siempre la búsqueda de una proyección histórica, la búsqueda de un sujeto histórico en proyección, ¿no? Hacia una historia de las literaturas centroamericanas. Este hacia no es casual.
los grandes proyectos historiográficos a nivel latinoamericano, uno de ellos coordinado por Ana Pizarro, también llevaban exactamente la misma construcción hacia una historia de la literatura latinoamericana. Ese era el proyecto central de Ana Pizarro, al igual que el proyecto de Alejandro Lozada, hacia una historia social de la literatura latinoamericana. Entonces, esta preposición hacia es interesante que todavía que esté todavía constante en la proyección de este proyecto historiográfico centroamericano. El segundo aspecto que quisiera rescatar es historia de las literaturas. Observen que sigue manteniéndose este ámbito disciplinar de pensar el pensamiento histórico bajo la modalidad de historia de la literatura, que como decíamos hace un momento, simplemente se trata de uno de los géneros de una de las modalidades. Pero pareciera ser que esta modalidad de historia de la literatura, este sintagma historia de la literatura, es el sintagma más predominante para pensar las formas de representación histórica de la literatura. Es decir, que el sintagma historia de las literaturas nos devuelve otra vez a esa visión disciplinaria, inclusive heredada desde todo el positivismo del siglo XIX. Pero aquí también hay otro elemento de ruptura importante. No se trata de literatura, sino de literaturas centroamericanas. Y estos plurales son altamente importantes para entender este proyecto, porque no se trata de entender los desarrollos históricos desde una perspectiva, sino desde múltiples perspectivas que están en diálogo, inclusive que están en contradicción. Esta perspectiva plural es una de las características interesantes de estas nuevas voces historiográficas que se están llevando a cabo en la actualidad. Y ahí tenemos, perdonen, me faltó el cuarto tomo, pero tenemos una imagen de los diferentes tomos que ya están publicados a partir de este proyecto, que involucró aproximadamente más de 120 investigadoras e investigadores de todas partes del mundo, principalmente de universidades estadounidenses, centroamericanistas que viven allá, por supuesto, y de algunas universidades europeas. Pero también tenemos otros aportes muy recientes, por ejemplo, los de Consuela Mesa Márquez y Magda Zavala, con mujeres en las literaturas indígenas y afrodescendientes en América Central, lo cual, como vemos, las historiografías literarias a partir de la década de los 90, finales de los 90 hasta la actualidad, sustituyen un poco el paradigma nacional y comienzan a apuntar a otras voces marginadas, excluidas, subalternas, como son las voces literaturas indígenas y afrodescendientes. O bien el texto también de Magda Zavala y Seidy Araya, Literaturas indígenas de Centroamérica, donde recupera allí otra dimensión de la historiografía literaria. En síntesis, nosotros podríamos decir que estos nuevos horizontes de la historiografía literaria centroamericana que se activan a partir de la década de los 90 hasta la actualidad tienen tres características. La primera es la diversidad y proliferación de nuevas modalidades crítico-historiográficas provenientes del ensayo crítico literario y de otros documentos de índole historiográfico, entre los que se destacan la publicación de diccionarios literarios. Es asombroso cómo a partir de la primera década del siglo XXI hay una serie de diccionarios literarios de Centroamérica, diccionario, que por cierto, el doctor Albino Chacón, aquí presente, lo ha coordinado. Diccionarios literarios de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, excepto de Costa Rica, y eso es interesante. No existe en el momento publicado un diccionario literario costarricense. Hay un proyecto de investigación, pero desde hace muchos años no se ha quedado ahí. Entonces, bueno, hay otras formas de entender la historiografía, diccionarios literarios, antologías. Observen que si uno examina la dinámica editorial
de esa primera década, segunda década del siglo XXI, las escritoras y escritores recurren mucho a las antologías, porque es una forma historiográfica también, es una forma textual que permite inclusive un mayor impacto y una mayor circulación. Biografías, panoramas críticos, por supuesto, historias literarias se siguen desarrollando, compendios, estudios histórico-literarios, índices bibliográficos. Segunda característica, compilación y valoración crítica de otras modalidades, como por ejemplo el cuento fantástico, la producción dramatúrgica, el relato policíaco, la ciencia ficción, la novela negra, o lo que se llama como novela negra, es todo un ámbito de discusión interesante, la narconovela, inclusive el relato breve. Es decir, hay una serie de estudios histórico-literarios, crítico-literarios, que están apuntando a estos nuevos géneros que están apareciendo en todo el área centroamericana. Tercer característica, formación de nuevos campos y subcampos literarios provenientes de otros espacios y sujetos sociales históricamente excluidos del paradigma patriarcal y positivista de las historiografías literarias nacionales. Acabamos de ver, por ejemplo, los proyectos de investigación de Magda Zavala, Consuelo, entre los cuales se incluyen el estudio histórico-literario de las prácticas narrativas escritas por mujeres, el reconocimiento de otras prácticas y concepciones estético-verbales provenientes de sujetos culturales indígenas, de comunidades indígenas, procesos de migración, espacios culturales caribeños y subjetividades homoeróticas. Es una gran tendencia que está abarcando actualmente los estudios críticos e historiográficos. Entonces, en síntesis, podríamos decir que tanto el ámbito de la crítica como de la historiografía desde finales de los 90 hasta la actualidad, podríamos ver 5 horizontes específicos. El primero es la defensa de una perspectiva interdisciplinaria y comparativa respecto a los fenómenos literarios. El segundo es una reconceptualización del discurso histórico e historiográfico y su aplicación en las literaturas centroamericanas. Tercero es una mayor conciencia de integración hacia las producciones narrativas y culturales denominadas subalternas. Y un quinto es la elaboración de un concepto dinámico de la literatura y su relación con otras prácticas significantes textuales. Por otra parte, digamos, de manera conjunta con todas estas características que acabo de enunciar, hay también la presencia de un mayor número de revistas crítico-culturales, programas de estudio, redes de investigación, congresos literarios, becas de investigación, mercados editoriales y un gradual efecto de internacionalización respecto a la producción literaria de algunas escritoras y escritores pertenecientes a las 2 últimas décadas del siglo XX. Podríamos, ya para finalizar, observar la gran cantidad de organismos, de instituciones, de programas de investigación, de revistas que se han proyectado desde la década de los 90 hasta la actualidad. Entre ellas, la revista centroamericana, por ejemplo, de Dante Liano, que desde Italia realiza una gran labor de compilación, de publicación de estudios literarios centroamericanos. Ni qué decir de los congresos internacionales de literatura centroamericana, CILCA, que primero de ellos fue inaugurado en el año 1993. La revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, la revista ISMICA, quien desde 1994 también está aportando en el estudio del arte, la literatura y la cultura en América Central. La maestría en estudios de cultura centroamericana, que es justamente la que acoge este seminario, que desde el año 1996 también viene financiando y organizando todo un programa de posgrado. La maestría en literatura hispanoamericana y de Centroamérica en la Universidad Centroamericana, por ejemplo, que ya se perdió lamentablemente, pero estuvo vigente desde el año 1999 hasta el 2001 en la Universidad Centroamericana en Nicaragua. La revista ISMO, de revista virtual de estudios literarios y culturales, fundada en el año 2001,
y que ya vamos cerca de 41 números publicados. Y por supuesto los congresos centroamericanos de historia también, que acogen siempre una mesa particular para los estudios literarios. El Programa Internacional de Investigación hacia una historia de las literaturas centroamericanas, el famoso ILCAS, este proyecto que les acabo de mencionar hace un momento. Los congresos centroamericanos de estudios culturales que inician desde el 2007. La revista cultural centroamericana Carátula, publicada bimestralmente desde el 2004 y una versión digital también por Sergio Ramírez. La Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, REDISCA, que funciona desde el año 2010, y también actividades muy interesantes como Centroamérica Cuenta, que es un encuentro anual de escritores y críticos centroamericanos organizado por Sergio Ramírez desde el año 2012. Entonces, bueno, con estas panorama podemos observar la incidencia, el impacto que tienen los estudios literarios centroamericanos en un contexto político, en un contexto crucial para Centroamérica, como fue la década de los 90 hasta la actualidad. Con esto, pues, termino mi participación y muchísimas gracias por sus comentarios. Espero que tengan comentarios o preguntas. Estoy totalmente en disposición. Muchísimas gracias, Mijail. Desde luego que a título de la coordinación del posgrado no puedo sino agradecer la intervención de esta noche. Me parece que ha sido clarificador en muchos aspectos, ¿no? Y si alguno tendría yo que recuperar en este punto, sin querer hacer desde luego una síntesis de lo que ya se ha expuesto, es volver sobre esta tesis de entender a la historia literaria, la historiografía literaria, como un campo de saber, dijiste hace un rato, y como una práctica intelectual, ¿verdad? Porque yo creo que en esas dos definiciones amplias es donde podemos encontrar una enorme riqueza, ¿no? Para ver articulaciones, concomitancias, coincidencias, discrepancias, fuerzas en sus distintas relaciones de poder y de mutua influencia, ¿no? Y me parece que ahí, digamos, que está la clave para comprender todos estos desarrollos que nos has venido escribiendo a propósito del periodo contemporáneo, ¿no? Bueno, no quisiera decir más, desde luego agradecer al profesor Mondol por esta magnífica exposición, a pesar de lo acotado del tiempo. Y bueno, me gustaría abrir el espacio, ¿verdad? A ver si hay consultas, si hay preguntas que quisiera hacer, sobre todo la audiencia, ¿no? Porque nosotros mismos pues tenemos la suerte, ¿no? De contar con Mijail allí en los pasillos de la universidad y poder conversar con él con alguna frecuencia, pero creo que aquí la clave está en escuchar a los participantes. Tenemos ya una pregunta de Gabriel Mora. Gabriel, adelante, si quieres plantearla directamente, te escuchamos. ¿Qué tal, Gabriel? Ahí está. Buenas noches. Primero que nada, un saludo al doctor Mondol. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Espero se puedan ser uno de sus alumnos el próximo lunes, al señor Balcobano y a los demás colegas. Hace unos momentos el señor Mondol estaba hablando de que una de las problemáticas de la historiografía literaria era el deslinde que existe entre tal historiografía junto con la crítica literaria, pero no me quedó del todo claro. No capté bien si es que no podría haber una historiografía de la crítica literaria o que no la haya, o bien la pregunta tal vez la haga diferente. ¿Podría hacerse una historiografía de la crítica literaria? Aunque claramente, digamos, los objetos de estudio de cada una es algo, digamos, un poco diferente, ¿verdad? Mientras que la crítica estudia un documento específico, un fenómeno específico, la historiografía sería más como, y la cuestión valga la redundancia, en su momento histórico. Claro, claro. No, muchísimas gracias, Gabriel. No sé, el otro Gabriel, perdón, Gabriel Baltodano, ¿puedo responder Mira, yo creo que podríamos atenderlo de esa forma. Tal vez si me dejas decir algo, porque yo temo que algunas personas por razones de tiempo deban retirarse, pero antes de retirarse yo debo aprovechar la ocasión de que la audiencia está casi completa, ¿no? Y voy a cometer aquí una digresión. Miren, quisiera recordarles que mañana vamos a tener una sesión como esta, ¿no? Y que mañana el invitado es el doctor Carlos Francisco Monge, quien se va a referir el tema de su conferencia es vicisitudes de la poesía en Centroamérica, la creación y la crítica.
Y digo una cosa más, ¿no? Ya que estoy en la sesión de los anuncios, ¿no? En el tablón de anuncios. Tengan muy presente, por favor, que el posgrado, la maestría en estudios de cultura centroamericana, va a abrir su próxima promoción que iniciará en febrero de 2022. Y por lo tanto vamos a tener el periodo de inscripciones a lo largo del segundo semestre de este año, entre julio y diciembre de 2021. Así que todos los interesados pueden contactarnos. El correo de la maestría es msc@una.cr y la página, el portal electrónico es www.mec.una.ac.cr. Allí pueden consultar la información. Así que tengan esto muy presente, por favor. Bueno, Mijail, hechos mis anuncios, ¿no? Que son fundamentales. Recuerden que también el video va a estar disponible, el video de esta conferencia va a estar disponible a partir de las 8 de la noche por Facebook, el Facebook de la Vicerrectoría de Investigación y el Facebook del Instituto de Estudios Latinoamericanos, ¿no? Hechos estos anuncios imprescindibles, Mijail, que vos me permitís con la amabilidad que te caracteriza, creo que podemos atender las preguntas porque por el momento tenemos la de Gabriel, así que tenemos margen para atender una a una, ¿no? Creo que podríamos atender una o dos más y con ello cerrar la sesión. Bueno, perfecto. Y gracias, Gabriel Mora, por tu pregunta, porque inclusive yo dije, no quiero profundizar mucho en esto y como que me hice un poquito de lado y seguí. Digamos, un poco las tácticas que utilizan los conferencistas para salir de aprietos, porque es un tema que estás tocando, que es un tema, vamos, que amerita una tesis doctoral, ¿verdad? Los deslindes. Esa palabra deslinde es una palabra hermosísima, ¿no? Porque juega con los umbrales. A mí, yo soy de la teoría bakhtiniana y si hay un concepto que a mí me encantó siempre fue esta categoría del umbral. Y esos deslindes, los límites, porque los límites también son fuerzas, nos conducen a una fuerza de conexión con el otro y hacia lo propio también. Entonces, bueno, para ir marcadamente a tu comentario, tu pregunta, tu inquietud, si fuéramos estructuralistas, si tuviéramos una perspectiva estructuralista como la que todavía seguía siendo importante en la década de los 80, Oscar Taca, Beatriz González Estefan, que tenían ciertas posturas estructuralistas, otras no, es un momento de transición importante, hubieran contestado de la siguiente manera. Y de hecho, así lo hacen en sus libros. La historiografía literaria se encarga de estudiar los procesos diacrónicos y sistémicos de la literatura. Es decir, la historiografía literaria se encarga de estudiar la literatura en fenómenos de serie, en fenómenos de conjuntos textuales. Y bajo la palabra serie, ahí se guindan del formalismo ruso, sobre todo del concepto de sistema literario que los formalistas rusos, sobre todo Yuri Tinyanov, va a desarrollar con una gran maestría y una gran suerte. Es decir, ya en la década de los 70s y 80s todavía se seguía afirmando, todavía se seguía predominando esta idea de pensar la historiografía literaria como un espacio que atendía simplemente los procesos histórico-literarios, entendiendo la literatura como una serie de textos. Y la crítica literaria, según palabras de la propia Beatriz González Estefan, sería estudiar ya no el análisis diacrónico, sino el análisis sincrónico, es decir, el texto literario en particular. Vean que es una visión altamente peligrosa o, digámoslo así, muy dicotómica del asunto. La historiografía, los conjuntos textuales, y la crítica, la sincronía, el momento, el texto en particular. Pero si nosotros nos vamos a las propias prácticas literarias, si nos vamos a las dinámicas histórico-literarias, sobre todo a las dinámicas dialécticas que se desarrollan entre la historia y la literatura, pues no es tan fácil. No es tan fácil. Y yo coincido muchísimo con Gabriel Mora en el sentido de que perfectamente, y esto, aquí tenemos dos grandes investigadores que lo han hecho, justamente el doctor Gabriel Baltodano y el doctor Carlos Francisco Monge, con un proyecto de desarrollo de las ideas estéticas en Centroamérica, por ejemplo, donde es posible historizar la crítica literaria. Entonces ahí ya la ecuación se nos rompe. Decía por ahí un profesor de literatura española,
para que vean que no solamente tiene que ver con esas dinámicas entre crítica e historia. Decía un profesor de literatura española, nos decía, ¿qué mejor forma de entender la historia de la literatura española si no es a través de Don Quijote de la Mancha? Es decir, en el texto literario de Don Quijote de la Mancha podemos ver inclusive una perspectiva historiográfica de la literatura española. ¿Sí? Entonces, de ahí la necesidad, Gabriel, de reconceptualizar la historiografía literaria y pensarlo como un campo de saber donde existen elementos críticos que pueden ser historizables y elementos historizables que también pueden ser críticos. Es en esa relación, en ese, como lo decía con una pequeña cita de Mabel Moraña, es el espacio del cruce. Y es justamente lo que consideraría yo que sería más productivo de pensar la historiografía literaria, no como una práctica disciplinaria cerrada, sino más bien como una práctica intelectual sumamente abierta y que en Centroamérica ha sido sumamente abierta. Si te vas, por ejemplo, a los países europeos, las historias de la literatura, bueno, habían tres instituciones: la Iglesia, el Estado-Nación y las historias de la literatura. Es decir, son rígidas. La formación de los estados nacionales, en las formaciones inclusive hasta militares o del concepto de Estado-Nación. En Alemania, por ejemplo. Pero en esta nueva dimensión de historiografía literaria podemos ver un campo discursivo muchísimo más rico, muchísimo más dialógico, que permitiría dialogar entre teoría, crítica y la propia historia literaria. Entonces, yo soy más partidario de esa última perspectiva y más bien te agradezco muchísimo el comentario porque, como usted bien lo ha dicho, es posible inclusive historizar la crítica. Inclusive hay un argentino, se me olvida el nombre en este momento, pero que ha hecho hacia una historia de la historiografía literaria argentina. Es decir, que ha historizado el propio pensamiento histórico literario, en este caso argentino. Y así podríamos perfectamente continuar con este tipo de proyectos. Bien, muchísimas gracias, Gabriel, por tu pregunta. Excelente, muchas gracias, profesor Mondol. Muy bien. Mijail, tenemos una segunda pregunta, perdón, de Junior López. Junior, te dejamos la palabra. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Junior. Sí, les saluda Junior López de Honduras, de la Universidad Nacional Autónoma. Saludos a Héctor Leiva, ese imagino que está por ahí. Sí, creo que sí. Bueno, ha sido un gusto escucharle, maestro, sobre esta importante presentación, importante tema. Bueno, entonces mi pregunta sería, ¿qué nos podría decir la historiografía sobre las nuevas tendencias de la literatura centroamericana? Sí, muchas gracias de antemano. Gracias, Junior, por tu pregunta, sumamente valiosa. Porque bueno, rescatando un poco lo que estás diciendo, la historiografía literaria tiene que decir algo de la literatura y de alguna manera tiene que decir algo acerca de qué pasa con la literatura centroamericana. En las tendencias más actuales de la historiografía literaria centroamericana, podemos ver que hay una gran focalización hacia temas, digamos que podríamos llamar temas de la subalternidad, en distintas niveles. Es decir, hay una mayor preocupación en estos momentos por parte de los estudios críticos y los estudios histórico-literarios en analizar producciones literarias que no se concentren solamente en el Estado-nación, sino que tengan una perspectiva de movimiento, una perspectiva transregional. En este momento esto quiere decir que las historias de la literatura centroamericana en su versión más actualizada ya no se concentran tanto en las historias nacionales, en las historias territoriales de las literaturas, sino más bien en sus dinámicas de movimiento, en sus dinámicas de migración, en sus dinámicas también transmediales. Es decir, si construimos actualmente una historia de las literaturas centroamericanas, no se valdría solamente hablar de los textos literarios, también tendríamos que hablar de la literatura y su relación con el cine, con la producción audiovisual, con la producción musical. Tendríamos que hablar también de una sociedad centroamericana
totalmente distinta a lo que fue la década de los 70s o la década de los 80s o inclusive la década de los 90s también, donde estas historias, donde las corrientes de las historias literarias centroamericanas más actuales, pues se concentran más en los fenómenos de ruptura, en los fenómenos de transición, en los fenómenos de movimiento y sobre todo en la recuperación de voces subalternas o históricamente marginadas, inclusive por las propias historias de la literatura nacional de sus países. Entonces creo que una forma rica de analizar qué es lo que está pasando con las literaturas centroamericanas es también preguntarle a la historiografía literaria, porque la historiografía literaria de alguna manera desarrolla un modelo de interpretación de esos procesos histórico-literarios. Y allí podemos ver cambios muy importantes que se están desarrollando. Citábamos, por ejemplo, el trabajo de Consuelo y de la profesora Magda Zavala en relación con las literaturas indígenas, donde también hace una colaboración muy importante con Saidy Araya, pero también con las literaturas escritas por mujeres. Es posible hablar de una historia particular de la literatura escrita por mujeres en este momento. Y creo que nuevos fenómenos se van a desarrollar y nuevos fenómenos y nuevas producciones histórico-literarias también van a intentar articular e interpretar esos cambios. Gracias, maestro. Buenas noches. Usted, Junior. Gracias, Junior. Bueno, creo que no tenemos por el momento más consultas de parte de la audiencia. Yo te iba a proponer, Mijael, un tema que quizás podríamos comentar para finalizar esta sesión de hoy, si no hubiera alguna otra consulta, ¿no? Yo te iba a preguntar por una cierta persistencia de la literatura y de la historiografía nacional, a pesar de esta tendencia que vos has descrito con mucha precisión, ¿verdad? De regionalizar. No pasa solo en Centroamérica, ¿no? En grandes tradiciones literarias como la Argentina, ya ha habido escritores como César Aira, ¿no? Tan significativa figura, que han señalado que la literatura argentina tendrá que seguir siendo nacional o de alguna forma no será. Y claro, se refiere sobre todo al problema de la distribución del libro, el mercado editorial, ¿verdad? Vivimos tan cerca, pero tan separados que nuestros libros no circulan y nuestras editoriales no tienen la capacidad de que fluyan los autores, ¿no? Salvo unos cuantos casos contados, ya casi que con los dedos de la mano, ¿no? Es difícil, ¿no? Y esa historia, esa historiografía se ha hecho en torno a un canon muy pequeño, ¿verdad? Y todavía queda un enorme reto de penetrar realmente en esas tradiciones literarias si realmente se quiere regionalizar, no visto desde fuera, recurriendo a un canon, sino más bien profundizando en el estudio particular y entendiendo esos casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolver esa tensión tan propia de nuestro medio, ¿no? Entre lo nacional y lo regional? ¿Y cómo aprovechar ese reto como un espacio de investigación? Claro. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu pregunta, tu comentario también. Pues como que aquí hay una paradoja de entender la regionalización. Una sería entender la regionalización en términos exógenos y otra en términos endógenos, es decir, estos proyectos, la mayoría de estos proyectos de historias de la literatura centroamericana son proyectos inclusive cofinanciados o que vienen desde una mirada externa de alguna manera. Creo que también hace falta construir una historia de las literaturas centroamericanas, pero a partir de problemas metodológicos internos. Y un problema metodológico interno es cómo articular lo regional con lo nacional. Pero también hay otro problema, cómo integrar la literatura oral, por ejemplo. Es decir, cómo hacer una historia de la literatura que pase por la oralidad o que pase por una dimensión inter o transdisciplinaria de las prácticas, de otras prácticas culturales. Hay un trabajo que no solamente es de la historiografía literaria, como bien indicado Gabriel, hay un trabajo que implica visibilizar la producción académica como este espacio justamente, como este espacio de que está haciendo la maestría, de visibilizar, proyectar los estudios culturales desde una perspectiva regional, justamente para que entre todos comencemos a analizar cuáles son las tensiones que todavía se mantienen con los paradigmas nacionales. Yo no soy muy de la tesis de invisibilizar o de excluir el Estado-nación. A mí me parece que lo que hace falta es
estudiar inclusive las propias tensiones del Estado-Nación, estudiar por país, por ejemplo, los grandes vacíos que ha dejado esa historiografía nacionalista. Y sin eso no se puede llegar realmente a una visión regional. Es decir, una visión centroamericana debería acoger con una gran profundidad crítica las contradicciones entre el Estado-Nación o la historiografía literaria nacional y otros géneros menores, algunas veces llamados como menores, y otras tendencias literarias, como son, por ejemplo, las literaturas regionales dentro de sus propios países. Ni qué decir, por ejemplo, de otras comunidades étnico-culturales que han sido totalmente excluidas, o otras formas de entender la literatura, por ejemplo, las literaturas orales. Creo que es una labor que hay que seguir desarrollando, no solamente de parte de los escritoras y de los escritores que continuamente lo hacen, sino también por parte de la crítica, por parte de la academia. Muchísimas gracias, Mijael. Bueno, me parece que ahí también has ampliado un poco el listado de retos, ¿no? Que son muchos, desde luego, los que tiene por delante la crítica literaria y la crítica cultural en Centroamérica. Bueno, quisiera agradecerles a todos ustedes por la atención que nos han prodigado, por acompañarnos esta noche. Recuerden que esta es la primera, muy lucida desde luego, la exposición del profesor Mundol. Esta es la primera de 4 sesiones que tendremos, así que ustedes pueden acompañarnos cada una de estas noches, ¿no? Mañana martes, el miércoles 3, el jueves 4, que tendremos la última sesión, todos los días a las 6 de la tarde por este mismo medio, ¿no? Les he enviado hace un momento el afiche para que ustedes también puedan tenerlo a mano. Y bueno, también tengan presente por si alguna otra persona o ustedes mismos quisieran aprovechar este vídeo que hemos tomado hoy, esta conferencia, la podrán encontrar en el Facebook, tanto del Instituto de Estudios Latinoamericanos, ¿no? Debo agradecer a su directora, a la doctora Maribel Soto, ¿no? Por el apoyo brindado, como a través del Facebook de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Tengan muy presente lo que les comentaba hace un momento. Esta actividad forma parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, ¿no? Que a pesar de todas las limitaciones y distancias que nos impone la emergencia sanitaria, pues la celebraremos como corresponde, ¿no? Y también esta actividad forma parte del quehacer ordinario del PRELITER, el programa de estudios en literaturas regionales, ¿no? Bueno, no puedo sino agradecerles, ha sido un gusto compartir con todos ustedes y espero que nos podamos ver en esta sesión del martes, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.